Muy buenos días, muchachos. Sé que varios de ustedes que estuvieron en presencial la semana pasada ya habíamos platicado de este tema, pero la otra mitad del grupo no. Lamentablemente veo que lo que grabamos la semana pasada, el jueves pasado, finalmente se grabó pero sin audio dentro de la Blackboard. Entonces un pequeñito error de logística que esperemos que ya no nos vuelva a pasar. Pero sé que tienen una tarea que presentar aquí en la plataforma, así que les voy a dejar de todas maneras este video grabado o esta presentación grabada o con audio para que ustedes se puedan guiar para realizar su apunte, que es lo que yo les pedí el día que estuvimos en presencial, que anotaran quienes estuvieron en presencial y en este caso quienes pues no pudieron acompañarnos, definitivamente pues ya podrán tener con qué trabajar para hacer su apunte. En este caso vamos a iniciar nuestro curso con el primer tema de la unidad primera, o de la unidad 1, que es hablar acerca del método científico y las características. Yo comentaba en clase, en presencial, que seguramente ustedes ya traen bastante elemento previo sobre esto, así que voy a hacerlo un poquito como ágil, puesto que es más un recordatorio, un poco como afianzar las bases científicas que ustedes ya conocen acerca del método científico y cómo el método científico da nacimiento a lo que hoy conocemos también como la investigación de orden científica. Fíjense que la pregunta quizá esencial o primaria aquí sería, ¿cómo es que surge el método científico? ¿A quién se le ocurrió, no? ¿A quién se le ocurrió una manera de explicar la realidad? O al menos esta realidad aparente, ¿no? Que surge ante nuestros sentidos inicialmente como una realidad aparente. Pues de alguna forma, algunos investigadores como Kerlinger, por ejemplo, o algunos otros estudiosos del proceso investigativo y de cómo surge de su historia, pues mencionan que seguramente esta necesidad propia en la humanidad o desde que surgen los primeros grupos humanos debe haber presentado el humano, este nuevo ente que vive en grupos, que vive en comunidades, que es este recolector cazador, seguramente se enfrentó a lo que conocemos como problemas o un obstáculo en su cotidiano. Y estos problemas incitaron en algún momento a tener que buscar algún tipo de solución o algún proceso para superar o poder flanquear estas problemáticas, ¿no? Si en algún momento este hombre cazador inicial en aquellos primeros, digamos, grupos de homínidos tuvo que defenderse del frío, de la lluvia, como elementos que podían hacer correrle riesgo a él y a su grupo inicial de parentesco, pues finalmente ese era un problema, ¿no? Y tenía que encontrar de alguna forma cómo convivir con esa condición de la naturaleza y aún y a pesar de esa condición de la naturaleza poder mantenerse con vida. Así que seguramente ese se volvió un problema. ¿Cómo protegerse? ¿Cómo encontrar un espacio para poder sobrevivir? Así que seguramente hizo muchas pruebas y error, ¿no? Buscando refugio, quizá debajo de los árboles, quizá al principio debajo de algunas rocas. Quizá en algún momento encontró un buen espacio cálido, amplio, que permitiera en su momento cuando ya se descubre el fuego, bueno, pues poder también encender quizá fuego interno, ¿no? Fogatas, usar carbón, etcétera. Entonces, quizá las cuevas fueron la primera solución, ¿no? Encontrada a un problema tan básico. Aquí a lo que van autores, vuelvo como Kerlinger, es a que pensemos cómo es que el hombre como especie desarrolla una manera de poder solventar sus problemas y poder vivir con la naturaleza, aún con ella, ante ella o junto a ella, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy probable que esta primera necesidad o problemática en el humano se convirtió paulatinamente en una técnica, en una manera organizada, como receta de cocina, ¿no? Como una manera de paso a paso poder resolver otros problemas. Si un primer problema era dónde me refugio y hacíamos ensayo-error, luego el siguiente problema era ¿y qué comemos? Y el siguiente problema es ¿y qué vestimos? Y el siguiente problema es quizá cómo hacemos para cazar, ¿no? Cómo buscamos un alimento apropiado, cómo superamos los alimentos o los vegetales que son venenosos, etcétera, ¿no?
finalmente nos da entonces la propia necesidad de resolver problemas, nos empuja, ¿no? Como especie, como primero homínido, a desarrollar una estrategia que nos permita entonces poder solventar finalmente estas condiciones, estos obstáculos. Así que así es como algunos autores suponen termina de hacerse como una especie de algoritmo de pasos que finalmente es lo que hoy refinadamente a través de la humanidad gradual y poco a poco se convierte en el método científico. Ahora bien, el método científico entonces, colegas, como lo conocemos actualmente, como se fue, digamos, como refinando, volviendo más preciso, más elegante, a través de las diferentes culturas, desde la griega, la romana, los árabes, etcétera, finalmente llegamos a un método científico en este siglo XX, XXI, XIX, XX, XXI, que es cuando hay esta explosión, digamos, del método científico, ya como quizá más lo conocemos nosotros, más en contemporáneo. Es evidente que el método científico parece funcionar, parece ser útil, y actualmente es, como dice acá en su diapositiva, es el medio por el cual tratamos de dar respuesta pues a las preguntas, a los problemas, a las interrogantes acerca de lo que sucede en esto que llamaríamos la naturaleza, lo que está más allá de nuestra piel, ¿no? Así que, como ven, el método científico surge como una condición netamente humana, potencialmente humana, que se va refinando a través de nuestra historia sociocultural en los diferentes grupos humanos, y terminamos hoy en pleno siglo XXI con todo y Omicron usando el método científico, esta especie de receta, este algoritmo para pensar cómo resolver cuando tenemos un problema. Ahora bien, vean que hay una cosa llamada el método científico, ¿no? Que es este algoritmo. Pero por otro lado, después del siglo XVIII, XVII, XVIII hacia acá, tenemos una manera de acercarnos a explicar la naturaleza quizá un poco diferente a lo que hacíamos previo, ¿no? Hoy en día tenemos un nuevo concepto, un aspecto aplicado del método científico que lo conocemos como la investigación. Es decir, el método científico es un algoritmo para pensar, pero la investigación ya es como la receta de cocina específica que podemos aplicar muchas ciencias, muchas áreas especializadas para conocer la realidad, como pequeños subdepartamentos, ¿no? Que se fueron creando a lo largo de la historia y que finalmente la investigación es como su herramienta principal, ¿no? Es como el aspecto central que pueden aprovechar todas estas disciplinas y ciencias emergidas a través del tiempo de la historia para explicar porciones, ¿no? de la vida, de la humanidad, del contexto, de la naturaleza. Así que hoy en día la investigación, lo que ustedes conocen como la investigación, o lo conocieron desde la primaria, secundaria y prepa, como la famosa manera de investigar, hacer investigación o crear investigación, respeta de alguna manera este algoritmo tan antiguo del método científico, de hacerlo de manera, digamos, como en esta búsqueda, ¿no? De resolución, en esta búsqueda de complementar o superar obstáculos, complementar problemáticas o encontrar respuestas. Así que hoy en día esto que conocemos como la investigación nos lleva a una exigencia un poquito nueva o un poco más nueva, que es mantener esta condición más objetiva, un poco más, digamos, respetuosa digamos, de la conclusión de los resultados. También la investigación se ha convertido en una forma o en un camino para encontrar explicaciones a la naturaleza que parecen no estar dentro del sentido común, porque una cosa es que pareciera que la Tierra es plana, ¿no? Pero resulta que no lo es. Entonces tuvo que haber alguien que viera más allá del sentido común y entonces hiciera investigación, es decir, hiciera pasos sistemáticos, objetivos, se desligara de las creencias y de lo que sus ojos les mostraban, ¿no? Para encontrar que la Tierra no es plana, es básicamente redonda. Y luego tener que explicar cómo es que los humanos no nos caemos, ¿no? Hacia el cielo, si la Tierra no es plana, ¿no? Por supuesto, uno de los objetivos que empieza a desarrollar la investigación a través de su
de su refinamiento, de su establecimiento más fino para operar, es llegar a generalizar y profundizar los conocimientos. Es decir, lo que buscamos ya hoy en día, en pleno siglo XXI, con la investigación, con toda la historia, todo este pararnos sobre hombros de gigantes y los aviondos anteriores, colegas, es para que nuestra investigación actual, llegue a tener un conocimiento que permita ser generalizable y que precisamente explique mejor lo que sucede en la naturaleza. Hoy en día buscamos que la investigación nos dé explicaciones más acabadas y cada nueva investigación nos permite una explicación más profunda, ¿no? Hace años no sabíamos qué pasaba cuando la gente estaba dormida, por ejemplo. Pensábamos que tenía una especie como de alma interna que volaba cuando estábamos dormidos. Hoy en día lo que conocemos del sueño es generalizable, es decir, sabemos que el sueño todos los humanos pasamos las mismas etapas, los mismos periodos, los mismos momentos, pero eso no se descubrió en un día, ¿no? Sino que fue acumulativo gracias a estar parados en hombros de gigantes, es decir, siempre estar leyendo al anterior, crear cosas nuevas, sumarse eso a lo anterior y así sucesivamente, como una especie de cadena de dominó que hace más valioso el conocimiento. Por supuesto, la exigencia actual, colegas, al hacer investigación es que debe haber esta capacidad racional para enlazar los datos obtenidos y hay una cosa maravillosa que empieza a desarrollarse quizá con los primeros investigadores o quienes les llamaríamos investigadores como Galilei o el propio Leonardo da Vinci, que son quizá los primeros en quizá hacer investigación casi como la hacemos ahora, los más antiguos, y ellos lo que lograron es saber que podían usar un experimento, es decir, manipular algo para poder demostrar sus ideas o sus supuestos. Así que hoy en día utilizamos con mucho más confianza el experimento como una manera de poder comprobar y dar fuerza a esta racionalidad sobre alguna idea, algún tópico o alguna problemática en el mundo, digamos, de lo cotidiano. Y por supuesto, incluso en todo el siglo XIX, XX sobre todo, y este inicio del XXI, ya sabemos que incluso los experimentos tienen que ser más refinados todavía, ¿no? Antes hacíamos muchas cosas con animales. Hoy en día hay incluso reglas para trabajar con los experimentos con animales, que ya no podríamos hacerlos como los hacíamos